Buenos días, hermanos. Hoy es la tercera clase de 13 acerca del evangelismo. Acuérdenos, hermanos, que esta clase está diseñada para preparar no solamente a ustedes y exhortarlos, no solamente a ustedes, pero también a mí, a que seamos activos, intencionales en llevar el evangelio a las personas que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, que sean los familiares, que sean los compañeros del trabajo, el Señor, ellos por su misericordia, Él ha puesto en nuestras vidas para que podamos darles el evangelio. Antes que empecemos, voy a orar una vez más. Padre eterno, vengo delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús, sabiendo que tú nos das la misericordia y la gracia para estar hoy aquí. Aquí estamos hermanos y hermanas unidos por la fe que tú nos has dado por medio de tu regalo, sabiendo que ya tenemos esto en comunión, que somos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, en la fe. Por favor, Señor Padre, bendice hoy la escuela dominical, que los que tengan los oídos tapados, los que tienen velas en sus ojos, que puedas quitar esas velas de los ojos, y también para que puedas quitar y abrir los oídos los que están tapados, que ellos sean agregados a tu familia. Oh Padre, no podemos hacer nada de ti. Te lo pido eso en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, hace 2 semanas el pastor Alex cubrió la soberanía de Dios y la salvación, que así como Él tiene el poder para dar vida, como también mantiene todo con el poder de su palabra, como dice en Hebreos 1:3, también está en control de todo sobre la salvación de cada persona. Eso significa que somos libres para ser fieles a comunicar el evangelio a los que nos escuchen, sabiendo que la salvación de ellos no depende de nuestra propia fuerza o nuestra propia sabiduría, pero la salvación de ellos depende de solamente en Él. Porque nos tenemos que acordar que la salvación de la gente no es nuestro poder, sino de Él. Siempre nos tenemos que acordar eso, hermanos. Cuando vayamos a presentarles el evangelio a alguien, nos tenemos que acordar que la salvación de ellos no viene de nuestro propio poder para regenerarlos, para salvarlos, sino Él es todo el que tiene el poder para salvarlos. Así como Él hizo el mundo, Él también es el que sopla nueva vida a una persona que están muertos. Es como dice nuestro pastor Steve, que él nomás, cuando predica, él nomás saca la flecha y él no es el que hace a alguien regenerar. Él no es alguien que da la convicción, pero el Espíritu Santo es el que trae la flecha a la persona y él es el que da la regeneración, que trae la convicción. Y hermanos, una pregunta para ustedes. ¿Cuáles eran algunas de las formas de descansar en la soberanía de Dios que nos ayudaba en el evangelismo? ¿Cuáles son algunas de las formas de descansar en la soberanía de Dios que nos ayudaban en el evangelismo? Ujú. Pues una, hermanos, era la soberanía de Dios nos enseña a confiar plenamente en su poder para salvar a los pecadores. Porque en Romanos 1:16, que no dice que el evangelio es el poder de Dios, es el poder de Dios. La segunda es que la soberanía de Dios nos recuerda que no deberíamos tener miedo de evangelizar. Porque no sé si ustedes han leído en Mateo 28, la Gran Comisión, versículos 18 a 20, allí Cristo dice, recuerden que Él está
con nosotros. Él va a estar con nosotros desde el principio hasta el final. Y es algo, esa palabra que se nos olvida, que no cuando vamos a evangelizar, tenemos el miedo, pero tenemos que acordarnos que dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre va a estar con nosotros desde el principio hasta el final. Y también discutimos el hecho de que la soberanía de Dios no elimina de ninguna manera nuestra responsabilidad de ser activos, intencionales y persistentes en compartir el Evangelio. Nos tenemos que acordar que no vamos a ser, como dijo Carlos Spurgeon, que no vamos a ir a cada persona y checarles la etiquetita de su playera para ver si tienen la palabra E de elegidos. No, no vamos a hacer eso. Aunque el Señor es soberano en la salvación, todavía nosotros tenemos la responsabilidad de darles el Evangelio. Y hermanos, tenemos que acordarnos que tenemos tres cosas que podemos depender en orar, buscar y proclamar. Tenemos que orar para que Dios salve a los pecadores, porque el Señor ha usado las oraciones en tiempos antiguos y ahora para unos medios para salvar a los suyos. Proclamamos el Evangelio no solamente con la palabra de Dios, pero también con nuestras vidas. Porque si uno dice que él conoce el Evangelio, pero no hay una transformación en la vida, es algo que debería darte como banderas rojas. En la clase de hoy, hermanos, estaremos conversando acerca de cuál es nuestra proclamación, qué es el Evangelio de Jesús. Y la proposición de esa clase es para tener una comprensión de lo que Dios nos ha llamado a comunicar a los perdidos, a los que están a un lado de nosotros, nuestros compañeros, nuestros miembros de familia, nuestros vecinos, nuestros amigos que tenemos cercanos a nosotros. Y acabo de comentarte que la soberanía de Dios significa que la aceptación o el rechazo de una persona no depende en última instancia de cuán persuasivos seamos al hacerlos. Eso es verdad. Sin embargo, también queremos ser fieles en ser claros. Hermanos, déjame darles una ilustración. Cuando vas a un buen restaurante y ordenas una linda cena y el mesero llega con un plato hecho un desastre, técnicamente el chef te dio lo que querías, pero no es para nada útil. Lo mismo pudiera decirse de cómo presentamos el Evangelio. Pudiera resultar con todos los detalles correctos, pero en un desorden confuso, casi incoherente, o podría ser claro, sin duda prefería ser claro. En otras palabras, cuando comunicamos a alguien el Evangelio, queremos intentar dejar a esa persona con una mejor comprensión que ellos son. Lo que quiero decir es, queremos que ellos se vean, que cuando se vayan, queremos que ellos se den cuenta de su estado espiritual, que aparte de Cristo, ellos están muertos, que están bajo la condenación de, de Dios, que ellos no tienen paz, que no tienen paz con Dios. Y si mueren, van a perecer si no tienen a Cristo. Eso es algo que queremos que siempre tengan en mente cuando vayamos a proclamarle el Evangelio a los que no están en Cristo, que cuando se vayan, ellos tengan eso en su mente. Pero no solamente eso, hermanos, pero también que ellos sepan que hay una esperanza para ellos, que hay alguien para salvar, porque mayoría de las veces muchos nomás les dan las malas noticias y sí es importante darles las malas noticias, pero también las buenas noticias, las buenas noticias. Y hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre el Evangelio? Les tengo una pregunta, hermanos. ¿Puedes decirme o me pueden decir qué significa la palabra Evangelio? Ujú, ya. Es como dijo el doctor Michael Horton, la palabra gospel, evangelio, evangelion, es en griego, es tomado de las buenas noticias que traía un corredor como mensajero
viene a anunciar en la capital que la victoria ha sido lograda en el campo de batalla. La palabra evangelio literalmente significa buenas noticias, específicamente las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo, por medio de su Hijo para salvar a los pecadores. Pueden anotar eso, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y también 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hay muchas cosas que escuchamos diariamente que serían consideradas buenas noticias. Si hagas una promoción en el trabajo, van a decir buenas noticias. Si vas a tener un bebé, las mujeres, buenas noticias. Acabas de cerrar escrow para tu casa, buenas noticias. Ya tienes las llaves. Pero esos son considerados como buenas noticias, pero las buenas noticias que presenta la Biblia es más grandísimo. Es más grandísimo. Esas son las buenas noticias sobre lo que Dios iba a hacer por medio de su Hijo para los pecadores. Y hermanos, nos tenemos que acordar que el Evangelio tiene poder para salvar a los pecadores, a los más peores pecadores. No sé si han escuchado del asesino de anteriormente, de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer que practicaba la homosexualidad y mataba y caníbal, todo eso. Fue capturado, estaba en la cárcel y dicen que a los finales de sus vida, los últimos días, meses de su vida, vino la salvación. Vino la salvación y creyó en Cristo y luego más adelante fue matado en la cárcel. Y algunos dijeran, ¿cómo él puede estar en el cielo y a lo mejor Madre Teresa, si ella no arrepintió y creyó en Cristo, ella está en el infierno? ¿Cómo puede estar Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos más peores del mundo? ¿Cómo puede él estar en el cielo y Madre Teresa en el infierno? Si ella le dio de comer a los pobres, dio dinero, todo eso. Pero esa es la diferencia. Si Jeffrey Dahmer de verdad se arrepintió y puso su fe que Dios le dio solamente en Cristo y lo abrazó con toda su fuerza, él es salvo. Él es salvo. Y tenemos que acordar, como les dije ahorita, que Romanos 1:16, que el Evangelio tiene el poder para salvar a los pecadores. Y si Madre Teresa no se arrepintió y confió en Cristo, ella sí pereció. Y a lo mejor a alguien va a ser difícil para que se lo pueda tragar, pero es la realidad. No tenemos que olvidarnos de esto. Porque como dije, Romanos 1:16-17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hermanos, escuchen esa ilustración. Decir que el Evangelio tiene poder significa que es mucho más que un mensaje inspirador. Esa clase de mensaje solo inspira por un momento, porque no tiene poder. Es como un viejo auto de carreras con un motor muerto. Puedes tomar ese auto de carreras y darle una nueva capa, lo puedes pintar y puedes ponerle unos nuevos neumáticos y adornarlo con algunas calcomanías, ponerle aire de refrescante para que huela muy rico. Pero sin embargo, no irá a ningún lado si no tiene un nuevo motor para encenderlo. Lo que quiero decir es que el Evangelio es mucho más que un mensaje inspirador. Ese es el Evangelio de Dios. Ese es el Evangelio que Él hizo. Él es el que le pertenece al Evangelio y son las buenas nuevas y tiene el poder, como dije, para salvar a los pecadores, de traerlos de muerte espiritual a nueva vida. Eso es algo que ninguna otra religión puede hacer. Nos tenemos que acordar de eso, hermanos. El Evangelio es tan poderoso que garantiza la salvación a todos los que creen. Si se acuerdan, el profeta Ezequiel en Ezequiel 37 nos da una representación que no
surrealista de ese poder cuando en una visión está frente de un valle de huesos secos y muertos y profetiza que Dios levantará los huesos muertos y los cubrirá con un cuerpo de carne y soplará aliento de vida en ellos. Aquí vemos la condición de cada humano afuera de Cristo. Si no estás en Cristo hasta hoy estás en nuestra presencia. Si no estás en Cristo, esa es tu condición espiritualmente. Estás muerto. No puedes ni hacer nada que le pueda agradar al Señor. No puedes darte tú mismo vida. Nomás si el Señor, por su gracia y misericordia, te da vida. Porque el que lleva a una persona de muerte espiritual, a nueva vida es Él. El mismo Dios que dijo, sea luz en Génesis 1:1, es el mismo Dios que quita la vela de los ojos de la gente. Él es el que abre los oídos, los que están tapados. Y acuérdense, hermano, que el Evangelio no es simple sabiduría humana. Primero de Corintios 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, tengo una pregunta. Denme un ejemplo sobre un evangelio que se considera como sabiduría humana. Denme un ejemplo, hermanos, de un evangelio que se considera como sabiduría humana. Un evangelio que se considera como sabiduría humana. Si tienen un ejemplo, hermanos. Ya. Es como las obras, como diciendo, levanta tu mano y como dices, como dijo la hermana Brenda, que por las obras, cuando uno hace eso y eso te va a llevar a salvación por tus buenas obras, como dijiste, hermana. ¿Sabes? No sé si han escuchado eso, pero hay una canción de Hillsong que se llama, en inglés, What a Beautiful Name. En español, qué bonito nombre es. Y en la canción dice que Él no quería el cielo sin nosotros. Piénsenlo, Él no quería el cielo sin nosotros. Y alguien puede decir, pues mira, yo soy tan especial. Es el que hizo toda la creación, Él no podía vivir sin mí. Y ahí es cuando la sabiduría de humana viene para hacerlo sentirse bien. Oh, mira, Alex, Dios no quería el cielo sin ti. ¿Cómo crees? Y dice, oh, pues, ok, pues así me da más, eso se te sube el egoísmo, se te infla la cabeza. Y no sé si se han dado cuenta, hermanos, hay una iglesia aquí en nuestro propio pueblo que tiene un letrero grandísimo, se luce en la noche y dice, ama a Dios, ama a la gente y cambia el mundo. Y ese no es el evangelio bíblico, porque ahí nunca vas a escuchar del pecado predicado sobre la soberanía de Dios, el pecado de humano, la responsabilidad de humano y también el poder de salvación del evangelio. Es algo tristeza, honestamente, hermanos. Si dependería de nosotros ofrecer una alternativa en nuestra propia sabiduría, intentaríamos que la cruz se vería bonita o atractiva. Podemos verlo, eso que no, en muchas iglesias le echan perfume a la cruz de Cristo, la cruz más sangrienta, donde los romanos mataban a los criminales y también donde Cristo fue crucificado. Ahora el mensaje de la cruz le echan, en algunas iglesias le echan perfume. ¿Para qué, hermanos? Porque huele rico. Para que ellos digan, pues, ok, como dije anteriormente, el Señor no quería el cielo sin mí. Y eso es lo que ellos quieren escuchar, hermanos. Y esa es la más tristeza, porque tenemos que entender, como el apóstol Pablo, quien escribió el versículo que acabo de leer, de 1 de Corintios 1:17, sigue diciendo unas líneas después, porque los judíos
piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos, o en otras palabras, proclamamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, los elegidos, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, si nos damos cuenta cuando predicamos el Evangelio, o si le decimos a nuestros compañeros de trabajo, fuera del trabajo, o también nuestros compañeros que conocemos por muchos años, que ya no trabajamos con ellos, con nuestros familiares, amigos cercanos que no están en Cristo, si les empezamos a predicar el Evangelio y sobre la cruz, lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo, la gente lo va a ver como una ridiculez, que no, lo van a decir, ¿cómo un hombre pudo hacer eso? ¿Cómo un evangelio así puede salvar a los más peores pecadores? No es justo. ¿Cómo Él me manda ya para cambiar mi vida? Y la gente lo ve como una ridiculez. Y algunos que son humanistas ven como Dios el Padre como abusivo. Y a lo mejor dijeran, ¿por qué algunos humanistas ven a Dios como Dios el Padre abusivo? ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿cómo pudo matar a su único hijo? Y ellos, los humanistas, lo ven como abusivo cósmico contra su único hijo. Y también, hermanos, nos tenemos que acordar que hay evangelios falsos en que el mundo que termina en muerte. Hay evangelios falsos en el mundo que termina en muerte. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 12, dice eso. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perpetúan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Esa palabra anátema significa malditos, malditos, que sean maldecidos. Y nos tenemos que acordar, hermanos, que hasta en pueblos donde vivimos aquí hay evangelios falsos que no dicen como tuercen el versículo de Isaías 53, versículo 5, por sus heridas como curados es torcido. Por sus heridas vamos a ser curados. ¿Y cómo lo tuercen? Usan ese versículo para decirlos que la gente que creen van a tener en esta vida salud y dinero, que por sus heridas van a tener la prosperidad, que Cristo vino para que tú tengas pura salud en ti mismo. Y si no te enfermas o si no eres sano, es porque no tenías suficiente fe. Y si nos damos cuenta, hermano, ese es el evangelio que de verdad no es un evangelio de la prosperidad y de la sanidad y del dinero, todo lo que quieras en ese paquete. Y lo triste es que uno de nuestros misioneros, no sé si recuerdan, de Madeira, dice que allá el evangelio de prosperidad ha sido, se ha contaminado allá en Portugal. Y si nos damos cuenta, hermano, que ese es una gran tristeza, porque cuando nosotros que somos fieles en el evangelio para predicar el verdadero evangelio bíblico, hay otros que están contaminando y que causan que el nombre de Dios sea blasfemado. Y ese es uno de los evangelios que de verdad no son evangelios, que han estado desde la época 19
nació después de la Guerra Mundial II, el Evangelio de la Prosperidad. Y también les quiero decir, hermano, que el Evangelio no es buenas obras piadosas, Evangelio fariseico. Los fariseos tenían eso que no. Trataban de cumplir la ley de Dios. Pero ¿qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? Son semejantes a sepulcros blanqueados. Por afuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundancia. Y también, hermanos, el Evangelio no es un Evangelio liberal, literal, que dice, estoy bien, estás bien. Lo que quiero decir es un Evangelio liberal que significa que eso es verdad para ti, eso es verdad para ti, pero para mí no es verdad. Mientras que tú estés feliz, está bien para mí, pero mientras que tú no me pongas tus convicciones o tu felicidad en mí, será verdadero para ti, pero para mí no es. Ya. Y también, hermano, como acabo de decir, que el Evangelio no es que Jesús te va a hacer tu vida mejor, como lo que dije del Evangelio de prosperidad, que te viene a sanar, prosperar y hacer todo lo que has, clámalo, llámalo, arrebátalo, todo lo que tú quieras. Ese no es un verdadero Evangelio bíblico, porque nos tenemos que acordar que dijo Pablo en Gálatas 1:6-12, que si hay otros que predican otro evangelio que no es el evangelio de Dios, que sean que maldecidos, anátema. Y lo dice 2 veces para que nosotros sepamos la severidad de ese, que nosotros no tenemos el derecho de contaminar el evangelio de Dios. Sí, nomás ponen conmigo a Marcos 1:14, por favor. A Marcos 1:14. Quiero que tengan eso en mente, hermanos. Es un versículo bien chiquito, pero de gran importancia. Marcos 1:14. Marcos 1:14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Y nos tenemos que acordar que el evangelio, no, nosotros no somos el dueño del evangelio. El evangelio le pertenece a Dios. Él es el que empezó el evangelio. Él es el que organizó el plan de salvación. So, nosotros no tenemos el derecho de contaminar el evangelio. Por eso dijo Pablo tan explícito que si hay otros que prediquen otro evangelio que no es el evangelio de Dios o bíblico, que sean que anátema, que sean maldecidos. Y cuando vayamos a predicar el evangelio a los que vamos a predicarles, que nos acordemos que tenemos que ser fiel con el evangelio, porque el evangelio no nos pertenece a nosotros, no somos el dueño, es de Dios. Él nos dio por su gracia y misericordia la oportunidad de enseñar y poder enseñarles el evangelio, proclamar el evangelio a los demás, y nosotros tenemos que ser buenos, cuidar su evangelio, tener cuidado de no contaminarlo con las otras personas, aunque sean nuestros familiares. Tenemos que tener mucho cuidado de no echarle perfume al evangelio, aunque vamos a sufrir las consecuencias de ser perseguidos por ellos, diciendo, ¿sabes qué? Tú eres cristiano, no me gusta esto, pero tenemos que acordarnos, tenemos que ser fiel con el evangelio. No tenemos el derecho, porque Pablo dijo en versículo 8, mas si aún nosotros, los apóstoles, los creyentes, nosotros no tenemos el derecho, como dije, hermano, nos tenemos que acordar, sé que lo estoy diciendo muchas veces, pero nos tenemos que acordar que el evangelio es algo que tenemos que cuidarlo con todo lo que tengamos la fuerza, aunque nos maten por predicar el evangelio, que sea que nos maten por predicar el evangelio bíblico. Nos tenemos que acordar en eso, hermanos.
Y también, hermanos, am, el Evangelio exige una respuesta correcta. El Evangelio exige una respuesta correcta. Romanos 10:16. Romanos 10:16. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Segundo de Tesalonicenses 1:18, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. También primero de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y hermanos, eso significa que el Evangelio no es una sugerencia o una invitación. Nos tenemos que acordar que no es una sugerencia o una invitación. Es un mandato que tiene que ser obedecido. Es un mandato que debe ser obedecido. No es una invitación, no es para ponerlo a un lado y decir, ¿sabes qué? Más al rato le pongo atención. No, es un mandato que debe ser obedecido. Porque no obedecer lo que Dios ha llamado de arrepentir, creer las buenas noticias, es pecado, porque Él nos ha llamado a obedecerlo. La rebelión contra Dios es más peor que la brujería. Es más peor que la brujería. Y la insubordinación es hasta más peor que la idolatría. Y hermanos, pueden anotar eso en Hechos capítulo 17, versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Nos tenemos que acordar que Él nos manda a todo hombre que se arrepienta. El Evangelio no es, como dije, una sugerencia que mañana pueden arrepentirse. Pueden decir, me voy de la iglesia, pero no quiero obedecer, no me voy a arrepentir, lo voy a hacer mañana o más a rato. Acabo que puedo hablar con el pastor Alex esa semana, no me tengo que preocupar. Pero nos tenemos que acordar que es un mandato que Dios llama a cada hombre a obedecer. Nos tenemos que acordar que mientras que tengan el aire de vida en su cuerpo, Él manda que se arrepientan, que no es un juego, porque no obedecer es pecado, no obedecer el mandato. Como dije, hermanos, que la rebelión contra Dios es peor que la brujería, es más peor que la brujería. Y estar en subordinación, como dije, es tan pecaminoso como la idolatría, es más peor que la idolatría. Nos tenemos que acordar, hermano, que el Evangelio es algo que debemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Escuchen, y a lo mejor hay algunos de ustedes aquí que a lo mejor están jugando a la iglesia, que mejor Dios no quiera, que son miembros, hicieron a escuchar a los ancianos lo que quieran escuchar para hacerse miembros, o están jugando a la iglesia, o han estado viniendo, pero no tienen deseo para Cristo, no tienen deseo para las cosas de Dios, no tienen deseo para el evangelio bíblico, están jugando a la iglesia. Quiero que escuchen esa ilustración, hermanos. Roland Hill, un predicador popular evangélico, llegó a un punto en su ministerio durante unos meses en medio de su carrera ministerial. Estaba desanimado con la falta de fruto en su ministerio. Un día miró por la ventana de su estudio un criador de cerdos yendo al mercado. Para él, asombro de Hill, los cerdos siguieron
directo al matadero. Los cerdos siguieron al creador de los cerdos, al matador, y se quedó como en shock y le dijo al creador, ¿cómo logró que esos cerdos lo siguieran a su propia muerte? Y le dijo, yo no puedo hacer que las personas sigan a Cristo a la vida eterna. El creador de los cerdos les dijo, ¿no notó que tenía algo de comida de cerdo en mis bolsillos y que dejaba caer las migajas mientras caminaba? Por unas migajas de comida me siguieron a la muerte. Y creerás y seguirás. Y les quiero decir, hermanos, y también los que ustedes no están aquí San Juan de la iglesia y no están en Cristo, seguirás a Satanás con unas migajas que Él te da para unos placeres de ese mundo para tu muerte eterna. Y nos tenemos que acordar, hermanos, los que les acabo de decir, que el Evangelio es algo que debemos de obedecer. No es algo que podemos poner a un lado. Es un mandamiento que el Señor nos llama a obedecer, porque nosotros vamos a tener que dar cuentas. Y hermanos, también les quiero leer a Romanos 10:16 de nuevo. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Obedeciendo el Evangelio, hermanos, se trata no solamente de creer, pero también de arrepentirte, de dejar la vida pecaminosa y agarrarte de Cristo. Es cuando nos arrepentimos, damos un 80, nos damos la vuelta, dejamos la vida pecaminosa y nos agarramos a Cristo con todas nuestras fuerzas, nos agarramos de Él. Y hermanos, entonces, ¿qué dice la Biblia que es el Evangelio? ¿Es que Dios perdonará tus pecados si confías en Él? ¿Es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti? ¿Es que Dios promete hacernos exitosos y felices? La declaración más clara acerca del Evangelio se encuentra en 1 de Corintios 15. Por favor, vayan conmigo allí. 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué significa perseverás hasta el final? Por el cual abismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. En ese pasaje, hermanos, en estos versículos, de versículos 1 a 5, vemos el corazón de lo que la Biblia llama las buenas noticias. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y hay varios componentes en ese pasaje. Resaltaremos 3 de ellos. Primero, vemos que Cristo murió y resucitó de los muertos. Versículos 3 a 4. Segundo, vemos que Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 3. Y tercero, vemos que somos salvos si recibimos y nos aferramos al Evangelio. Aferrarnos al Evangelio es que nos agarramos del Evangelio, que perseveramos hasta el final. Porque, ¿qué dijo Cristo? Los que perseveran hasta el final serán salvos. Y no es que podemos perder la salvación, hermano. Nos tenemos que acordar de eso, que no podemos perder la salvación, porque que lo que dije, que la salvación es de Dios. Y nos tenemos que acordar que la salvación empieza con Dios y termina con Dios. Él es el que da la salvación. Empieza con Él y termina con Él.
Y también lo que hace también que las buenas noticias sean buenas es que Dios ha prometido que podemos obtener los beneficios de lo que Cristo ha hecho. Nos tenemos que acordar, hermanos, en toda nuestra vida cristiana, que Dios ha prometido que podemos obtener los beneficios de lo que Cristo ha hecho. Los beneficios que recibimos son múltiples, como ejemplo, la salvación. Pueden anotar eso, Tito 3:5. Tito 3:5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y nos tenemos que acordar, es por su misericordia, la misericordia de Dios, que obtenemos la salvación, la regeneración. El Espíritu Santo es el que nos regenera. Siempre voy a tener eso en mente, lo que dijo Pastor Alex, para dar una ilustración de la regeneración. Tienes un muerto allí y viene alguien con los EMT, dice, breathe. ¿Y qué pasa? Respiran de nuevo, agarran el aire y regresan a vida. Es la misma manera que cuando el Espíritu Santo va a regenerar por la convicción del pecado, la convicción, y se arrepienten y creen, les da nueva vida para tener eso, una ilustración, para que sepan que es la regeneración. Y también, hermanos, tenemos de los beneficios que tenemos paz con Dios. Y les quiero decir una pregunta, hermanos. ¿Por qué es tan importante tener paz con Dios? ¿Por qué es tan importante tener paz con Dios? Díganme, ¿por qué es tan importante? Ujú. Sí, más, sí, más. Ujú. Sí, y también son buenísimas respuestas, pero les quiero decir, antes no teníamos, si no estamos cuando no estábamos en Cristo, no teníamos paz con Él, ¿verdad? Porque, ¿qué dice Romanos 5:1, hermanos? Voy a leérselos, pueden anotarlo. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo justificados por la fe, tenemos con Dios, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes de Cristo no teníamos paz. A lo contrario, estábamos bajo su ira. Hasta también, luego también Pablo escribe que ya no estamos bajo la condenación. Ya tenemos paz. Ya estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y también, hermanos, otro de los beneficios que recibimos es que tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Pueden anotar Mateo 6:9. Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos. Y aunque sea ese versículo chico, hermanos, ya tenemos comunión con Él. Antes no podíamos llamarles Padre. Antes no podíamos, no tenemos el derecho antes de llamar Padre. Antes Él era nuestro enemigo. Dice, hay un gran dicho que dijo un puritano que dice que Dios es el mejor amigo tener, pero el más peor enemigo para tener. Y eso es la realidad. Sí, antes de venir a Cristo no teníamos la paz con Él, estábamos bajo su ira, pero ahora ya en Cristo le podemos llamar Padre. Y qué gran cosa que el mundo no sabe esa paz. Y sabemos, siempre he dicho a varios hermanos, le he dicho, ¿sabes qué? ¿Qué es la diferencia entre un incrédulo y un creyente? ¿Qué es la diferencia, hermanos? Y me dicen muchas respuestas y les dijo, pues tenemos que acordar que los creyentes siempre tenemos un lugar para ir. ¿Qué pasa cuando tienes cáncer? Cuando tienes una enfermedad fuerte, pierdes tu trabajo, las finanzas están batallosas. ¿A dónde van los incrédulos? A veces algunos van a la botella, al suicidio, a las drogas, al adulterio, a lo que sea. Pero nosotros que estamos en Cristo podemos ir al Padre y a orar, sabiendo que Él
nos escucha, sabiendo que ya tenemos paz con Él, sabiendo que Él es nuestro Padre. Esa es la diferencia, hermanos. Y también, hermanos, otros beneficios que tenemos es que ya tenemos una herencia eterna, incorruptible. Una herencia eterna e incorruptible. Pueden anotar primero de Pedro 1:4. Una herencia eterna e incorruptible. Primero de Pedro 1:4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Y sí, y eso es algo que deberemos tener gozo, hermanos, que aunque no tengamos nada aquí, por ejemplo, aquí en el mundo, sí, si nos abandonan nuestros familiares al punto de nuestra muerte, tenemos que esa gran herencia incorruptible que nadie nos va a poder arrebatar, que tenemos la vida eterna ahí esperándonos en el cielo. Y nos tenemos que acordar que antes de Cristo, si todavía estábamos muertos, la única herencia que teníamos era la herencia del eterno, um, estar en el lago de fuego por toda la eternidad. Esa es la única herencia que teníamos antes de Cristo, pero ahora ya en Cristo tenemos esa herencia incorruptible que es la vida eterna. Y también otras es tener un cuerpo futuro, glorificado y sin pecado. Un cuerpo futuro, glorificado y sin pecado. Primero de Corintios 15, versículos 51 a 52. Tenemos ese beneficio de un cuerpo futuro, glorificado y sin pecado. Primero de Corintios 15, 51 a 52. Así que les digo, un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros transformados. El Señor nos ha prometido, hermanos, cuando creemos, nos arrepentimos y nos aferramos a Cristo, que nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado. He hablado con unos hermanos que tienen enfermedades severas, cáncer, que algunos ya no van a estar en estado 4, o algunos que tienen cerebral palsy, que no pueden caminar. Y a veces hablo con ellos y me dicen, les digo, ¿cómo están? Y ellos me dicen, y les dije, hermanos o hermanas, a lo mejor tienen esa enfermedad para ahorita, pero tienen toda la eternidad sin ir con ella. Y imagina, eso es algo gozoso, sabiendo que el Señor ha prometido de darnos un cuerpo glorificado. Y sabiendo que antes de Cristo, hasta los que no están en Cristo en esa mañana, también tienen una promesa, ellos también, que el Señor les va a dar un cuerpo nuevo, diseñado para el lago de fuego. Pero nosotros que estamos en Cristo, hermanos, que hemos arrepentido y creer y obedecer el Evangelio, vamos a tener un cuerpo glorificado para estar en la presencia de Dios. Y también, hermanos, otras de los beneficios que tenemos es la capacidad de vencer la tentación de pecar. Gálatas 5, versículo 24. Gálatas 5, versículo 24. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la otra, hermano, es la guía del Espíritu Santo, que ya tenemos ese beneficio de ser guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y también otro, hermano, es la capacidad de llevar fruto espiritual.
tenemos ya ese beneficio para llevar y tener la capacidad para llevar fruto espiritual. Juan 15, Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, esa da mucho fruto, porque separados de mí nada puede hacer. Otros, Gálatas 5:22. Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y también, hermanos, tenemos este beneficios que ya tenemos victoria sobre la muerte, primero de Corintios 15. Y también tenemos una mente y una conciencia renovadas. Y para recibir esos beneficios, hermanos, se necesita una respuesta. Una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que Dios demanda de los pecadores? ¿Cuál es, hermano? Él les demanda que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio y que pongan su fe en su Hijo. Nos tenemos que acordar, hermanos, como acabo de decir hace unos momentos, que es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato. En nuestro texto nos dice que recibiremos el Evangelio. ¿Cómo lo recibimos? ¿Lo obtenemos después de realizar cierta cantidad de buenas obras? ¿Simplemente reconocemos hechos acerca de Dios y Jesús y luego continuamos con nuestras vidas sin cambios? Quizás necesitamos añadir algo a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Algo así como el que comenzó el trabajo, pero nosotros lo terminamos para asegurarnos de entrar al cielo. Entonces, ¿cómo describe la Biblia que deberíamos recibir el Evangelio, hermanos? Considera los siguientes versículos. Anótenlos, hermanos, por favor. Marcos 1:15. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra arrepentíos es un imperativo, un mandato, no una sugerencia, hermanos. No una sugerencia. Hechos 2, versículos 37 a 38. Al oír eso, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo significa siendo sellados por Él, puestos en la familia de Dios. Y por último, hermano, porque me ha ganado el tiempo, Hechos 3, 18 a 20. Hechos 3, 18 a 20. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y hermanos, como dije, ¿qué es lo que Dios manda de nosotros? ¿Qué es lo que manda de cada pecador? Que se arrepientan, que obedezcan el Evangelio, que se aferren a Cristo, que abandonen su vida pecaminosa. Y ese no es un mandato que se puede hacer a un lado, es un mandato que el Señor ha llamado a cada persona, porque el cielo, como dicen, el cielo va a estar lleno de a lo mejor pocas gente, pero el infierno lleno de mucha gente que, no, que escucharon el Evangelio cada domingo, cada domingo, cada domingo, escuela dominical, cada domingo, pero nunca obedecieron. Porque también el Señor, sí, el Señor es soberano en la salvación, pero también hombre tiene responsabilidad de arrepentirse y creer. Y hermanos, para la próxima semana, primeramente Dios, voy a terminar lo otro, pero les quiero dejar la tarea para esa semana.
Por favor, apunten la tarea. Esa es la tarea, hermanos. Sigan orando, hermanos, para que el Señor abra las puertas para que puedan evangelizar. Sigue orando para que el Señor abra las puertas para que puedan evangelizar, para tener poder, para, para que puedan tener oportunidad sobre las buenas nuevas con las personas que Él ha puesto a su alrededor. Y también escriban su testimonio personal. Escriban su testimonio personal. Y también cómo compartir el Evangelio. Y a lo mejor pueden decir, ¿cómo podemos compartir el Evangelio? Cuando vamos a evangelizar, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Usamos la ley de Dios. A lo mejor a una persona le dices, ¿eres buena persona? La mayoría de las personas siempre dicen, soy buena persona. Ahí usamos trato, usamos ahí la ley de Dios. Ok, ¿quieres tomar el examen de buena persona? ¿Cuántas mentiras has dicho? Oh, muchas. ¿Has usado el nombre de Dios, hermano? Sí, muchas veces. Y ahí es cuando, ahí es cuando usas la ley de Dios y les dices su condición espiritual, pero también cuando ellos sepan que están bajo la condena de Dios, también les damos la esperanza, les damos el evangelio. So, oren, hermanos, que el Señor les dé las fuerzas, la misericordia, el ánimo, pero también que no tengan el temor de no compartir el evangelio, hermanos. Ah, Voy a orar, hermano, y primeramente Dios, para el próximo domingo terminaré esa parte de clase 3 del evangelio. Padre eterno, te damos gracias que por tu misericordia nos has dado el evangelio, no solamente para escucharlo, pero también para obedecer y anunciarlo, para proclamarlo, aunque algunos en otros hermanos en otros países han muerto por predicar las buenas nuevas. Pero Padre, nosotros aquí en Estados Unidos, a lo mejor no vamos a ser matados, pero sí vamos a ser perseguidos por predicar el evangelio bíblico. Por medio de tu Espíritu Santo, danos las fuerzas, ayúdanos a no tener el temor, pero ser fiel a ti para predicar el Evangelio. Y a los que están aquí en nuestra presencia, que no se han arrepentido, oh Padre, que ellos sepan el terror de la muerte, el terror del infierno, que cuando cayó Adán, ese fue la primera vez donde el infierno abrió su boca, y ahora todos los que no se arrepienten y creen en tu único bendito Hijo y se ofrecen a Él, van a perecer. Y qué Padre, qué tan terrible, qué tan temoroso es caer en tus manos. Oh Padre, por favor, los que están aquí, los que no están en Cristo, hazlos que vivan, por favor, sabiendo que a lo mejor hoy es la última oportunidad que tengan para arrepentirse. Gracias por ese día de la escuela dominical. Por favor, bendícenos, ayúdanos a no solamente oír, pero a poner todo lo que escuchamos hoy en práctica en nuestras vidas y durante esta semana. Te lo pido eso en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.